Bienvenidos a esta presentación que es dedicada al estudio de la ramificación arterial y venosa de los miembros superiores. Nos vamos a enfocar en primer lugar en el sistema arterial, que es una red esencial de vasos sanguíneos que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del brazo, antebrazo y mano. El sistema arterial de los miembros superiores está compuesto por un conjunto de arterias que se ramifican progresivamente desde vasos de gran calibre hasta los vasos digitales más finos. Su función principal es garantizar un flujo constante y eficaz de sangre oxigenada, adaptado a las necesidades metabólicas de los músculos, huesos, articulaciones y tejidos cutáneos. Este sistema inicia con la arteria subclavia y se extiende hasta las arterias digitales de la mano. Las arterias principales que componen este sistema y que estudiaremos a continuación incluyen la arteria subclavia, que es el punto de origen, la arteria axilar y su prolongación a nivel de la axila, la arteria braquial en el brazo, las ramas terminales, arteria radial y arteria ulnar o cubital en el antebrazo. Finalmente, los arcos palmares superficial y profundo y las arterias digitales que irrigan la mano. La arteria axilar es la continuación directa de la arteria subclavia. Se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Durante su trayecto, irriga la región del hombro y la axila y emite ramas que participan en importantes anastomosis alrededor de la escápula. Al atravesar el borde inferior del pectoral mayor se convierte en arteria braquial. La arteria braquial, también llamada humeral, es la continuación de la arteria axilar. Discurre a lo largo del brazo desde el borde inferior del pectoral mayor hasta la fosa del codo, donde se divide en sus dos ramas terminales llamadas arteria radial y arteria cubital. Además, emite ramas importantes como la arteria braquial profunda, que irriga el comportamiento posterior del brazo, y las arterias colaterales ulnar superior e inferior, que participan en la irrigación del codo mediante anastomosis con las arterias recurrentes. La arteria radial es la rama lateral de la bifurcación braquial. Desciende por la cara anterolateral del antebrazo acompañada por el nervio radial superficial y cruza hacia el dorso del carpo a través de la tabaquera anatómica. A nivel distal, contribuye a el arco palmar superficial mediante una rama que se anastomosa con la arteria cubital. El arco palmar profundo como rama terminal junto a la cubital profunda. También origina arterias carpianas dorsales, arterias metacarpianas y ramas digitales, asegurando la irrigación del lado lateral de la mano y los 3 dedos laterales. La arteria ulnar es la rama más voluminosa de la braquial. Corre por la parte interna del brazo, desde el codo hasta la palma de la mano. Emite ramas proximales importantes. Las arterias recurrentes cubitales anterior y posterior que participan en la red anastomótica del codo. La arteria interósea común que se divide en interósea anterior y posterior. Finalmente, en la muñeca atraviesa el canal de Guyon y forma el arco palmar superficial, que es uno de los principales encargados de irrigar los dedos. Además, se une con la arteria radial para contribuir al arco profundo. El arco palmar superficial es una estructura clave en la irrigación de la mano. Se forma principalmente por la arteria cubital con la contribución de la rama palmar superficial de la radial. Se ubica superficial a los tendones flexores en la palma de la mano. De este arco emergen las arterias digitales palmares comunes, que se bifurcan en arterias digitales propias responsables de irrigar los lados de los dedos. Esta disposición garantiza una distribución uniforme de oxígeno y nutrientes de los tejidos digitales. El arco palmar profundo se localiza en un plano más profundo de la mano,
por debajo de los tendones flexores. Está formado principalmente por la arteria radial junto con la rama profunda de la cubital. Desde este arco se originan las arterias metacarpianas palmares que se conectan con las digitales comunes provenientes del arco superficial. La interconexión entre ambos arcos palmares forma una red colateral que asegura una irrigación constante de la mano, incluso en presencia de obstrucciones parciales o posiciones extremas. El sistema venoso de miembros superiores se organiza en dos redes principales: el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo, ambos encargados de drenar la sangre desoxigenada desde la mano hacia el corazón. Estas redes no funcionan de forma aislada, sino que se conectan a través de las venas perforantes, que atraviesan la fascia profunda del miembro, permitiendo así la comunicación y el flujo entre ambos sistemas venosos. El sistema venoso superficial se localiza en el tejido subcutáneo, por encima de la fascia profunda, y su función principal es drenar la sangre proveniente de la piel y el tejido subcutáneo del miembro superior hacia el sistema venoso profundo. Aunque su red venosa es variable, presenta trayectos predominantes que forman un entramado visible. En esta sección explicaremos el recorrido de las venas digitales dorsales hasta las principales venas cefálicas y basílicas. En el dorso de los dedos se encuentran las venas digitales dorsales laterales, una a cada lado de cada dedo. Estas venas se encargan de recoger la sangre desoxigenada de los tejidos superficiales de los dedos y conducirla hacia la mano. A lo largo de su trayecto, las venas digitales se comunican entre sí mediante pequeñas ramas conocidas como venas intercapilares dorsales. La unión de estas venas digitales intercapilares da origen a las venas metacarpianas dorsales, que se ubican en los espacios interóseos del dorso de la mano. Estas venas metacarpianas dorsales discurren en dirección proximal, es decir, que hacia la muñeca, donde convergen para formar una estructura en forma de arco llamada plexo venoso dorsal de la mano o arco venoso dorsal superficial. Desde este plexo dorsal se originan dos venas principales, la vena cefálica y la vena basílica. Estas son componentes esenciales del sistema venoso superficial del miembro superior junto con la vena mediana del antebrazo. La vena cefálica se forma en el dorso lateral de la mano y asciende por la cara lateral del antebrazo y del brazo. Al llegar al surco deltopectoral, perfora la aponeurosis profunda y desemboca en la vena axilar. Por su parte, la vena basílica se origina en la parte medial del dorso de la mano, asciende por el borde medial del antebrazo y brazo, y en el tercio medio del brazo penetra la fascia profunda a través del hiato de la basílica. En ese punto deja el plano superficial y se une a las venas branquiales, que forman parte del sistema venoso profundo. La vena mediana del antebrazo asciende por la región anterior del brazo y suele drenar en la vena mediana cubital, en la basílica o en la cefálica, dependiendo de las variaciones anatómicas individuales. En la fosa del codo es recurrente encontrar la vena mediana cubital, una vena que establece una anastomosis, es decir, una conexión entre la vena cefálica y la vena basílica. El sistema venoso superficial del miembro superior presenta con frecuencia variantes anatómicas, especialmente a nivel del antebrazo y brazo. Estas variaciones son completamente normales y no presentan una patología. Sin embargo, es importante reconocerlas ya que tienen relevancia clínica. Entre las variantes más comunes podemos encontrar la vena cefálica accesoria, que es una vena adicional que suele recorrer paralela o cercana a la vena cefálica. Puede establecer conexiones entre la red venosa del antebrazo y la cefálica en diferentes niveles. En algunos casos, puede sustituir parcial o totalmente la vena cefálica principal. Vena basílica accesoria es una variante menos frecuente. Discurre paralela a la vena basílica, especialmente en el lado medial del brazo.
Puede funcionar como vía de conexión adicional entre la red venosa superficial y la vena basílica, ya sea de forma indirecta o suplementaria. Doble vena mediana cubital o patrón en M. En lugar de una sola vena mediana cubital pueden existir dos venas cruzadas, que conectan la cefálica y la basílica formando un patrón en forma de M. Este patrón es muy común y puede variar no solo entre distintos individuos, sino también entre los dos brazos de una misma persona. La vena mediana del brazo es una vena longitudinal que asciende desde la región del codo partiendo de la vena mediana cubital y puede extenderse hacia la parte superior del brazo. Frecuentemente se une la vena cefálica a la vena basílica o incluso a ambas. El sistema venoso profundo se localiza por debajo de la fascia profunda, acompañando a las arterias del mismo nombre siguiendo su recorrido. Generalmente en pares, es decir, dos venas por cada arteria, llamadas venas satélite. En este sistema drena las estructuras profundas del miembro superior. En la mano, las venas digitales profundas y metacarpianas drenan la sangre de los dedos hacia los arcos venosos profundos, que a su vez forman las venas radiales, laterales y ulnares mediales. Estas ascienden por el antebrazo y se unen para formar las venas braquiales en el brazo. Finalmente, las venas braquiales se fusionan con la vena basílica, ya que ha perforado la fascia, para formar la vena axilar en la región de la axila. Desde allí, la vena axilar asciende por la región axilar y al pasar el borde lateral de la primera costilla se convierte en la vena subclavia que discurre por debajo de la clavícula. Como mencionamos anteriormente, la vena axilar asciende y se convierte en la vena subclavia. Esta se une con la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica y finalmente ambas venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, confluyen para formar la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha del corazón.